el PowerPoint, ¿no? De síndromes pleurales. Sí, cierto. Bueno, hoy día, jóvenes, vamos a hacer la clase de síndromes pleurales, ¿no? Los dos grandes síndromes pleurales son los síndromes de derrame pleural y síndrome de neumotórax. Acá vamos a dar unos conceptos teóricos generales por el tiempo, y ya después ustedes van a ver en las prácticas que, como hemos programado, todos van a hacer la rotación, entonces vamos a verlo ya con detalle, ¿no? Y ya resolveremos también de repente algunas preguntas más profundamente, ¿no? Pero si desean ahora al final de la clase también vamos a resolver las preguntas. Muy bien, entonces vamos con algunos reparos, con algunos conceptos anatómicos, ¿no? Para que recordemos, ¿no? ¿Se acuerdan? La pleura es una membrana, ¿no? Serosa compuesta por dos hojas que están no pegadas, ¿no? Están unidas, ¿no? Pero hay un espacio virtual entre ellas, ¿no? Entonces estamos hablando de la pleura parietal, la que está pegada a la pared torácica, y la pleura visceral, que está pegada al pulmón, ¿no? Esta pleura ejerce una presión negativa, ¿no? Que evita que el pulmón pues se colapse, ¿no? Entonces siempre tiende a que el pulmón reexpanda nuevamente con cada movimiento respiratorio. Está compuesta por células mesoteliales, tejido elástico y conectivo, y además, lo que importante que deben recordar, que o está constituida también por muchísimos capilares arteriales, venosos y linfáticos, ¿no? Y también nervios. Por eso es que cuando se afecta la pleura, sobre todo la pleura parietal, se presenta el dolor torácico tipo punzada, ¿no? Muy bien, entonces el espacio pleural, ya hemos dicho, ¿no? Entre ambas capas pleurales, entre la pleura visceral y la pleura parietal. No tiene 0 a 20 micras de espesor, ¿no? O sea, casi no es muy pequeñito el espesor, y contiene una finísima capa de líquido. Este líquido pleural es un volumen pues muy pequeño, ¿no? 0,1 mililitros por kilo, ¿no? Hay células, las células mesoteliales fundamentalmente, también hay proteínas, hay albúmina, ¿no? 50-70%, hay glucosa, pero en un menor nivel que el plasmático, hay deshidrogenasa láctica también en valores mucho menos que en el plasmático, y su pH es un poquito mayor que el plasma. Entonces, esto es la composición normal del líquido pleural. Entonces vamos a hablar ahora del síndrome de derrame pleural. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Cuando este líquido que está pues en esa cantidad finísima entre las dos capas pleurales aumenta, ¿no? Esto es lo que vamos a llamar el derrame pleural, ¿no? Acumulación anormal, esto no es normal, ¿no? Que se produce, de líquido que se produce entre ambas capas pleurales, en este espacio, ¿no? Y cuando se alteran las fuerzas homeostáticas, que vamos a recordar ahorita, que controlan el flujo, ¿no? Porque hay un flujo, acordémonos que hemos dicho que esta pleura tiene capilares, ¿no? Vasos sanguíneos. Entonces, el flujo de líquido va a tender a ingresar al espacio pleural, pero también va a haber fuerzas que van a hacerlo salir. Entonces, cuando se pierde el equilibrio entre esas dos fuerzas, es que se produce la acumulación de líquido en este espacio pleural. Este movimiento de líquido entre ambas hojas sigue pues la ecuación de Starling, que la vamos a recordar ahora, y tiene que ver bastante las presiones, ¿no? Entonces acá, este cuadro lo van a encontrar en sus libros de texto, simplemente para recordar, ¿no? Entonces acordémonos que lo que mantiene los líquidos dentro de los vasos, digamos, dentro de los espacios, son la presión hidrostática y la presión osmótica, ¿no? Dada fundamentalmente por las proteínas. Entonces, si la presión hidrostática aumenta o la presión oncótica disminuye, la presión osmótica o de las proteínas, entonces ahí se rompe el equilibrio. Entonces tenemos la pleura parietal, la pleura visceral y el espacio pleural entre ambas, ¿no? En la pleura parietal, la presión hidrostática es bastante mayor que en la pleura visceral, entonces el líquido pues va a tender a salir, ¿no? Al espacio pleural, tanto por la presión de la pleura parietal como de la pleura visceral, ¿no? A pesar de que acá tiene una menor presión, pero igual tiende a salir hacia el espacio pleural. Y la presión osmótica, pues, acordémonos que en el espacio pleural también hay proteínas, o sea, tiene su propia presión osmótica, pero también es un poco, y esta sí es un poco mayor, ¿no? En el espacio pleural. Entonces esto hace que salga, pero por la ecuación
la presión resultante va a ser que el líquido pase de la pleura parietal a la pleura, al espacio pleural. Pero hacia la pleura visceral también, ¿no? La presión, este resultante va a ser que el líquido salga del espacio pleural hacia la pleura visceral. Entonces, netamente tenemos el líquido que sale de la pleura parietal hacia el espacio pleural y de aquí es reabsorbido o sale hacia la pleura visceral. Entonces, no hay estas presiones van a mantener el espacio pleural libre, ¿no es cierto?, sin líquido, pero cuando se altera se produce pues el derrame. Entonces, ¿qué puede pasar para que se forme un derrame? Que aumente la presión hidrostática capilar, que disminuye la presión oncótica, dada fundamentalmente por proteínas, o que haya un movimiento de líquido desde el peritoneo, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los pacientes con cirrosis que tienen ascitis, ¿no? Y esto ejerce una presión, entonces el líquido puede moverse también por gradiente de presiones desde la cavidad abdominal hasta el espacio pleural. Entonces acá estamos hablando de un trasudado, ¿no? Cuando hablamos de el líquido que se acumula en el espacio pleural puede ser un trasudado o puede ser un exudado. Un trasudado es simplemente líquido que sale, ¿no?, de los vasos, ¿no? Es un filtrado, un ultrafiltrado del plasma. Sin embargo, cuando hablamos de exudado, esto ya habla de un compromiso, de un aumento de la permeabilidad vascular, o sea, de un daño de la pleura, ¿ya?, ¿no? O un compromiso del drenaje linfático. La diferencia entre este trasudado o exudado es la cantidad de proteínas y algunos elementos como la deshidrogenasa láctica. Entonces, importante es que nosotros diferenciemos, pues, que ese líquido es un trasudado o un exudado. A veces, a simple vista, ¿no?, sacando el líquido nada más y mirándolo, no vamos a poder diferenciarlo. Entonces hay que mandar ese líquido a un estudio citoquímico y ese estudio citoquímico, o sea, de células, de componentes químicos, nos va a dar el resultado si es un trasudado y un exudado y eso ya nos va a orientar a las diferentes etiologías, ¿no? Entonces, cuando se trata de un trasudado, que ya hemos dicho que este es un ultrafiltrado del plasma, que es por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica en el plasma, ¿no?, se va a deber fundamentalmente a alteraciones en la circulación sistémica, ¿no es cierto? Por presión hidrostática aumentada, ¿qué posibilidades? Insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, un síndrome de vena cava superior, ¿no?, en que se ve la circulación se ve pues obstruida de repente por ganglios, ¿no? En los casos, lo vemos frecuentemente en las neoplasias de tórax, en la neoplasia en el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces estas situaciones van a llevar a una presión hidrostática aumentada y un derrame pleural de tipo trasudado. La presión oncótica disminuida, ¿no? O sea, cae el nivel sobre todo de albúmina en cirrosis hepática, cirrosis hepática porque el hígado no está produciendo las proteínas, síndrome nefrótico porque el riñón está perdiendo proteínas por la orina. Entonces disminuye presión oncótica y se va a producir un trasudado, un derrame pleural tipo trasudado. Y la asociada con ascitis, que es lo que hemos dicho, ¿no?, por comunicaciones transdiafragmáticas en cirrosis hepática o cuando se hace el procedimiento de diálisis peritoneal, que esto es en los casos de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no?, en diálisis. Entonces, esto es un trasudado. Un exudado, entonces habíamos dicho que un exudado ya denota una enfermedad de la pleura, ¿no es cierto? Aumenta la permeabilidad del vaso de la pleura a proteínas, a las proteínas. Puede ser porque también se obstruyen los vasos, pero a nivel de la pleura, ¿eh?, o por una enfermedad de la pleura. Entonces, acá sí tenemos una gran variedad de situaciones, ¿no? Infecciones, las neumonías, procesos infecciosos tipo neumónicos, lo que se les ocurra, bacterianas, virales, ¿no?, que es lo que llamamos los derrames paraneumónicos, tuberculosis, ¿no? Es una causa frecuente de derrame pleural, sobre todo en jóvenes, entonces siempre tener presente, ¿no?, el derrame pleural tuberculoso, las neoplasias, el cáncer de pulmón, las metástasis pleuropulmonares, los linfomas, las leucemias, mesotelioma, que es un tumor de la pleura, precisamente. Enfermedades intraabdominales como pancreatitis, un absceso que esté por debajo del diafragma, que se llama absceso subfrénico, y también puede provocar un derrame tipo exudado. Enfermedades del tejido conectivo, las artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, sobre todo en mujeres. Y otros, bueno, más raros, la hipersensibilidad a algunos fármacos, mixedemas,
idiopático también, ¿no? A veces no encontramos la causa, ¿no? Cuando no encontramos la causa, pues le ponemos el nombre de idiopático, ¿no? O primario, ¿no? Pero esto es muy raro. Entonces estamos hablando de un exudado. Ahora, este líquido pleural puede ser, pues como les digo, un trasudado, ¿no? Pero también podría ser derrame, también llamamos derrame pleural cuando es otro tipo de líquidos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, pus, lo que está ahí en este espacio pleural. Entonces vamos a hablar de empiema o piotórax. Pero obviamente esto está asociado pues a infecciones, ¿no? A una neumonía bacteriana, por ejemplo, por gérmenes anaerobios, ¿no? Es relativamente frecuente, a un traumatismo torácico que se haya infectado posteriormente, en cirugía de tórax también, ¿no? Que también haya habido una infección, entonces hay que pensar en estos pacientes, ¿no? En una mediastinitis, pacientes con mediastino, con un absceso subfrénico, o sea, absceso en abdomen, es por debajo del diafragma, ¿no? Que también se haya roto hacia la pared, hacia la cavidad pleural y pues puede producir un empiema, un absceso pulmonar también que se rompe hacia la pleura y se produce pues el empiema. Entonces, empiema o piotórax. Este líquido también podría ser linfa, ¿no? Y esto se llama quilotórax. Entonces, acá hay que pensar cuando hay un traumatismo torácico que haya lesionado el conducto torácico. Entonces, pues va a haber un derrame pleural de quilotórax, ¿no? O, un linfoma, por ejemplo, o una complicación postquirúrgica de una cirugía de tórax, ¿no? Hay otra entidad que se llama pseudoquilotórax, ¿no? En que aparentemente hay aumento de la concentración de colesterol, triglicéridos en este líquido, pero no es precisamente no tiene que ver no es un quilotórax en sí, ¿no? No tiene que ver con estas etiologías, traumatismo, linfomas, ¿no? Sino esto puede verse en derrames crónicos, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, artritis reumatoidea, ¿no? O a veces tampoco se sabe la causa. Entonces, un pseudoquilotórax, ¿no? Y el hemotórax, pues, que es sangre, ¿no? En la cavidad pleural. Y aquí tenemos que sospecharlo, pues, en pacientes que han tenido un traumatismo penetrante cerrado, ¿no? De repente, una caída, un golpe que ha fracturado una costilla, ha penetrado, ha roto la pleura, ha dañado vasos y pues se ha producido un hemotórax. Puede ser iatrógeno, es decir, secundario a procedimientos médicos, ¿no? Esto obviamente no va a ser intencional, pero puede ser complicaciones, por ejemplo, de la colocación de un catéter venoso central, de una intubación endotraqueal, en fin, ¿no? O puede ser complicación de tratamiento anticoagulante. Algunos pacientes requieren usar un tratamiento anticoagulante, por ejemplo, los pacientes que tienen trombosis, tromboembolismo pulmonar o tienen cualquier evento trombótico o problemas de arritmia cardíaca que necesitan estar en anticoagulación. Entonces, si no estamos controlando bien esta anticoagulación, puede ser pues que el paciente esté sobre anticoagulado y pueda sangrar, ¿no? En este espacio. Y esto pues, va a provocar un hemotórax. Bien. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser, pues, van a depender también de la magnitud del derrame pleural, ¿no? De la cantidad de líquido que hay en esta cavidad pleural. Inicialmente, al inicio del derrame pleural se describe que hay dolor, ¿no? El dolor de tipo punta de costado, el dolor torácico, ¿no? Lo que en ese momento, en ese primer momento que hay pues la inflamación de la pleura. No puede haber una tos seca persistente, disnea, también que la disnea va a depender de la magnitud del derrame y cuando el derrame también es de una cuantía considerable se observa trepopnia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a adoptar un decúbito lateral para mejorar su respiración. Se va a echar del lado del derrame, otro pulmón pueda ventilar mejor. Entonces esto se llama trepopnia. Y también pues estas son las manifestaciones clínicas propias del derrame, pero también puede haber todas las otras manifestaciones clínicas de la entidad que está produciendo el derrame. En la anamnesis al paciente pues tenemos que preguntarle si además presenta otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, si presenta disnea, ortopnia, palpitaciones, nos estará de repente orientando hacia una insuficiencia cardíaca, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de hepatitis B, de alcoholismo, pues posiblemente el paciente tiene una cirrosis y el derrame pleural es secundario a este cuadro, ¿no? Si hay edema en los miembros inferiores y el paciente tiene antecedente de diabetes, pensaremos en un síndrome nefrótico o en una falla renal, ¿no? Si ha tenido contacto con pacientes, con gente de su entorno familiar,
o en el trabajo, en fin, que haya tenido tuberculosis, pensaremos en una tuberculosis. Si hay antecedentes de tabaquismo, pérdida de peso, una neoplasia, ¿no? Contacto con asbesto o con algún otro producto hablando de las enfermedades ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces hablaremos de repente de un proceso respiratorio crónico, ¿no? Si hay dolores articulares u otro tipo de síntomas, pensaremos en las colagenopatías como vasculitis, lupus, en fin. Ingesta de fármacos, ya hemos dicho que en todas las historias clínicas es importante saber si el paciente ingiere o no fármacos, qué tipo, la dosis, en fin, ¿no? Si hay varices en miembros inferiores, si hay reposo prolongado, si ha tenido una cirugía traumatológica, embarazo, anticonceptivos, entonces pensaremos en un tromboembolismo pulmonar que también podría producir un derrame. Y antecedentes de traumatismos en el tórax, pues nos llevarán a pensar en un hemotórax. Entonces es importante todos los datos que el paciente nos pueda brindar en los antecedentes. En el examen físico tenemos que tener en cuenta que cuando el derrame es menor de 400 mililitros en adultos y de 120 mililitros en niños, posiblemente no encontremos ningún signo, ¿no? El paciente va a venir con las molestias, ¿no? Les va a decir que de repente le falta un poquito el aire, que tiene el dolor tipo punzada, que tiene la disnea, ¿no? Que la tosecita, y nosotros lo examinamos y no encontramos nada. Entonces, siempre tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Si tenemos la sospecha, porque por ahí de repente hay algún antecedente que nos llama la atención, entonces pedir los exámenes auxiliares para estar seguros, porque como les digo, en estas situaciones a veces podría no encontrarse nada en el examen físico. Pero cuando ya el derrame está pues más de estos niveles, vamos a encontrar los signos característicos del derrame pleural. El paciente podría estar echado del lado de su derrame, que eso se llama trepopnia, ya hemos dicho. Si el derrame es cuantioso, el choque de punta del corazón puede estar desplazado hacia el otro lado, ¿no? Si el derrame obviamente es izquierdo, ¿no? Va a empujar al pulmón, ¿no? Al corazón, perdón. El paciente puede tener una respiración costal superior, ¿no? Puede haber taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria. Si el derrame es grande, o sobre todo en niños, puede haber un abombamiento del hemitórax afectado y una disminución de la movilidad del hemitórax afectado. Ojo, si es grande, si no, podríamos no encontrar estos signos. A la palpación, pues en el sitio del derrame no va a pasar pues las vibraciones vocales, ¿no? Acuérdense lo que siempre hemos dicho, ¿no? Las vibraciones vocales corren bien en un terreno sólido, ¿no? Nadan mal, o sea, cuando hay líquido, nadan mal, no se van a percibir y vuelan peor. O sea, cuando hay un neumotórax, aire, tampoco van a percibirse las vibraciones vocales. Entonces, en el sitio del derrame va a haber ausencia de vibraciones vocales, pero en el límite superior del derrame podría haber aumento de estas vibraciones vocales, ¿no? Y lógicamente a la palpación también vamos a encontrar una disminución de la expansión en el sitio donde está afectado. Entonces, esto a la palpación. A la percusión, pues es un líquido, ¿no? Ya sabemos, el líquido va a sonar mate, ¿no es cierto? Normalmente nuestro pulmón suena sonoro. Entonces, pero en el nivel del líquido vamos a tener matidez. Y esta matidez tiene una característica especial, ¿no? No nos vamos a confundir con la matidez de la telectasia, por ejemplo, ¿no? Porque esta matidez va a describir una curva, ¿no? Una curva con el punto más bajo a nivel del esternón y el punto más alto a nivel de la axila. Esto se llama la curva de Damoiseau-Ellis, o en radiografía será pues el signo del menisco. La curva de Damoiseau-Ellis. Entonces, característicamente, el derrame, el líquido que está libre en la cavidad pleural, va a describir esta curva. Por encima de esta matidez, en el pulmón sano, digamos, podríamos encontrar hipersonalidad, en la parte de pulmón sano, ¿no? En el otro lado debe ser normal, todos los hallazgos, ¿no? Y cuando el derrame es izquierdo, podría desaparecer la hipersonoridad. ¿Se acuerdan? Que en el espacio de Traube, cuando percutíamos, encontrábamos hipersonoridad, a veces hasta timpanismo, porque esto corresponde a la cámara gástrica, ¿no? Pero este líquido podría estar por encima de eso, entonces vamos a percibirlo mate y ya no sonoro o hipersonoro o timpánico, ¿no? En el espacio de Traube. Por la parte posterior también vamos a encontrar esta curva, ¿no? Con la línea más alta a nivel de la axila, pero también como este es un líquido que se está moviendo, ¿no?
que se está moviendo ahí en el espacio pleural, siempre tiende a invadir, ¿no? a otro lado. Entonces, pasa siempre un poquito, ¿no? O sea, por la pleura, ¿no? Imagínense una bolsita que está ahí jugando el líquido. Ustedes no pueden mantener el líquido solamente en una parte de la bolsita, ¿no? Sino tiende a ocupar todo, ¿no? Entonces, se va a ir un poquito hacia el otro lado y va a hacer, pues, que también en el otro lado se perciba un poco la matidez, y eso se llama el triángulo de Von-Corangi, Broco. Y también la columna normalmente suena sonora. Si ustedes comienzan a percutir la columna, es sonora, 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 sonora. Pero cuando llegan al sitio donde ya está el derrame, ¿no? Que este derrame está por encima de la columna, entonces pueden percibirla mate. Entonces es una columna mate. Eso también es diferente, marca la diferencia con el síndrome de atelectasia. El síndrome de la atelectasia pulmonar no tiene por qué alterar la sonoridad de la columna, ¿no? Además, esta matidez es desplazable. Si yo hago que el paciente se agache, por ejemplo, ¿no? Esa matidez, este nivel de la matidez va a disminuir, va a variar. Eso se llama el signo del desnivel, ¿no? Y eso también hace una diferencia con la atelectasia. Como le digo, eso lo vamos a ver un poco mejor cuando hagamos la práctica. En cuanto a la auscultación, en esa zona, acuérdense, la voz sigue un paralelismo con las vibraciones vocales. Entonces, si no hemos percibido vibraciones vocales, tampoco vamos a escuchar voz, porque hay una capa de líquido que se está interponiendo entre el pulmón y la pared torácica. Entonces, va a haber ausencia del murmullo vesicular y no se va a auscultar la voz. Por encima podría encontrarse a veces un soplo expiratorio en E, que se llama el soplo pleural, y una distorsión de la voz que se llama la egofonía, ¿no? La voz de polichinela o la voz de cabra, ¿no? Por encima del derrame va a haber un murmullo vesicular de repente un poco rudo. Muy bien, esto para que nos sepamos algo de cultura de repente, ¿no? El signo de la moneda de Pitres, que lo usaban antes los semiólogos de antes, ¿no? Y consistía en aplicar una moneda, percutirla con otra moneda y el otro examinador por detrás a oreja limpia, ¿no? Bueno, ahora lo haríamos con el estetoscopio porque ya no podemos hacer esa maniobra, ¿no? No podemos pegar nuestro oído a la pared del tórax. No es ético actualmente y bueno, ahorita por las situaciones de pandemia mucho menos, ¿no? Entonces, en este caso, se percibía un ruido muy clarito, ¿no? Este ruido que emitía el metal al sonar sobre el mismo metal, pues se escuchaba muy claramente en el otro lado y eso era un signo de derrame, ¿no? En las personas normales esto no va a percibirse tan claramente. Bueno, entonces uno de los ya hemos dicho que la radiografía nos ayuda mucho en lo que es patología respiratoria, ¿no? Es el examen auxiliar de preferencia, de elección. Entonces, ante esta situación, pues con síntomas característicos, con los signos que hemos mencionado, pediremos pues una radiografía de tórax, ¿no? Y en la radiografía de tórax vamos a ver estos signos radiológicos característicos, ¿no? Primero que es el borramiento de los senos costodiafragmáticos, ¿no? Miren, en el lado derecho podemos ver el seno costodiafragmático muy clarito, ¿no? Aquí, en el lado derecho, pero acá en el lado izquierdo no se ve. No se ve el seno costodiafragmático, el costofrénico, se borra la silueta cardíaca, ¿no? Podría haber un desplazamiento, si el derrame es grande, un desplazamiento del corazón y de los grandes vasos y de la tráquea incluso hacia el otro lado, ¿no? Porque el líquido lo va a empujar. Entonces podría ser un desplazamiento hacia el lado sano, ¿no? A diferencia de la atelectasia, ¿no? Que lo jala hacia el lado enfermo. El signo del menisco, que es esta curvita, es esta, ¿no? La que en la práctica o en la clínica hemos visto como la curva de Damoiseau. Y podría haber también un poco de aumento de los espacios intercostales en el lado afectado. Entonces, estos son los signos radiológicos típicos en el derrame pleural. Y acá tenemos un derrame, miren, es un derrame pequeño, pero que ya está obstruyendo el seno costodiafragmático derecho, ¿no? En este lado. Entonces acá ya podemos decir que hay un derrame. Y si le tomamos a un paciente, le pedimos que se eche del lado derecho y le tomamos la radiografía en esa posición, pues ahí sí vamos a observar la línea, ¿eh? Esa es una radiografía tomada con el paciente en decúbito derecho, ¿no? Entonces acá ya se observa el nivel de líquido, ¿no? Porque es un líquido libre que se desplaza. Muy bien, otros exámenes que nos son de ayuda son también la ecografía pleural. La ecografía es muy útil porque puede detectar
derrames muy escasos, ¿no? O que están loculados. Entonces hemos dicho que el derrame de menos de 200 mililitros no se puede ver en la radiografía, pero la ecografía sí podría localizar un derrame mucho más pequeño. Y también nos puede ayudar para definir el sitio donde vamos a punzar, ¿no? Si es que vamos a realizar hemos decidido realizar una toracocentesis y el derrame no es muy grande, entonces la ecografía puede ayudarnos a definir el sitio donde hay más cantidad de líquido y donde podemos entrar a punzar con la aguja. Entonces es el lugar más adecuado para la toracocentesis, ¿no? La tomografía torácica nos va a servir no tanto para hacer el diagnóstico de derrame pleural, porque eso ya lo hacemos con una radiografía, ¿no? Sino para distinguir lesiones pleurales de parenquimales, o sea, sobre todo para buscar la etiología o la causa del derrame, ¿no? Y finalmente el estudio del líquido pleural, ¿no? Para eso tenemos que hacer un procedimiento que se llama toracocentesis y sacar un poco de líquido pleural para hacer pruebas bacteriológicas, citológicas y bioquímicas, sobre todo para determinar la etiología. La etiología, a pesar de que a veces tenemos cuadro clínico, tenemos datos en el examen físico, a veces la etiología no está del todo claro, o tenemos que tener cierta certeza en el diagnóstico para poder iniciar un tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos un estudio tomográfico y se puede ver en el lado izquierdo el nivel, ¿no?, del líquido, el líquido pleural. La toracocentesis, que es el análisis del líquido, ¿no? Es un procedimiento relativamente sencillo que se puede hacer a la cama del paciente y nos sirve para extraer el líquido y enviarlo al laboratorio. Ahora, cuando el derrame es muy cuantioso y produce insuficiencia respiratoria en el paciente, entonces podemos extraer líquido, hacer una toracocentesis evacuatoria. Entonces extraemos mayor cantidad de líquido para ayudar a que el paciente respire mejor, ¿no? O se puede dejar un tubo de drenaje, pues y el líquido va saliendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si hasta ahí tenemos alguna pregunta, por favor, o si no, seguimos con el otro síndrome. Ya, si no, las preguntas las dejaremos para el final. Entonces, ahora vamos a ocuparnos un poco del síndrome de neumotórax, ¿no? Habíamos visto anteriormente que había líquido que se interponía entre el pulmón en las dos hojas pleurales, ¿no? Ahora vamos a ver que estas dos hojas pleurales se van a llenar, pero de aire, ¿no? Entonces, aire entre la pleura parietal y visceral. Obviamente, esta capita, la pleura es pues como una bolsita cerrada, ¿no?, que está rodeando a todo el pulmón. Entonces, para que entre el aire ahí, debe haber habido una solución de continuidad en alguna parte de la pleura. Esto va a ocasionar, pues, que el pulmón colapse, ¿no?, total o parcialmente, el parénquima pulmonar. Ahora, ¿por qué puede entrar aire en esta cavidad pleural, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones, ¿no? El neumotórax espontáneo, ¿ya?, y el neumotórax traumático, ¿no? Entonces, simplemente el espontáneo, pues, es cuando no ha habido ningún trauma que lo ha producido, ¿no? Y este espontáneo puede ser primario cuando no hay ninguna enfermedad aparente que lo haya producido, o sea, cuando el paciente no tiene ningún antecedente de enfermedades, nada, o puede ser secundario, ¿no?, cuando el paciente ya tiene alguna patología, alguna enfermedad en el pulmón que podría ser la causa del neumotórax, ¿no? Por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bulas enfisematosas, ¿no?, un absceso pulmonar, una caverna tuberculosa, un cáncer broncógeno, una enfermedad granulomatosa, ¿no? Estas entidades podrían complicarse con un neumotórax, entonces estaríamos hablando de un neumotórax secundario. El neumotórax primario es, pues, antes no sabíamos, no, el paciente no tenía ningún antecedente, aparentemente no se encontraba nada, pero últimamente ya se ha visto que este primario se debe a una ruptura de bulas subpleurales, ¿no? De pequeñas bulas a veces subpleurales que el paciente podría estar toda su vida con esas bulas y no tener ninguna molestia ni presentar ningún problema durante toda su vida, pero de repente en alguna situación podría romperse y ocasionar un neumotórax espontáneo, ¿no? Esto generalmente es congénito, o sea, no hay ninguna enfermedad que esté predisponiendo. Entonces, acá estamos hablando del neumotórax espontáneo primario. Y el otro neumotórax, el traumático, en el que ha habido un traumatismo, obviamente. Este traumatismo puede ser iatrógeno. Insisto, iatrógeno significa que se produce debido a un procedimiento médico, obviamente sin intención, ¿no? Es una complicación, un cateterismo, de una misma toracocentesis, ¿no? A pesar de que es un procedimiento relativamente sencillo, pero podría ocasionar un
neumotórax de repente, una trococentesis, una toma de biopsia pleural, una intubación endotraqueal, ¿no? Que lesiona de repente la pleura y puede provocar el neumotórax. Y el otro es a lesiones penetrantes, ¿no? Una herida por un arma punzocortante o un accidente en el que se rompe, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Se rompe una costilla y la misma costilla actúa como proyectil y lesiona la pleura. Entonces acá estamos hablando de un neumotórax traumático por lesiones, ¿no? Este neumotórax espontáneo primario es interesante porque se ve usualmente en varones, más en varones, en jóvenes, entre 20 a 40 años, ¿no? Ellos usualmente son altos, delgados, o tienen un biotipo particular, ¿no? Cuando fuman aumenta pues el riesgo como 20 veces, ¿no? Y estos neumotórax que usualmente no revisten mayor gravedad, pueden recurrir, ¿no? O sea, volverse a presentar a veces en 6 meses o hasta en 2 años, ¿no? Los factores de riesgo para ellos son pues la evidencia en la radiografía, podría verse una evidencia de fibrosis pulmonar, pero a veces no se observa nada. Hay el antecedente que el paciente fuma, no necesariamente un fumador pesado, ¿no? Pero sí podría tener antecedente de fumar y son jóvenes, ¿no? Y estos se producen pues por la rotura de pequeñas vesículas subpleurales, ¿no? Que hemos dicho que podrían no ocasionar nunca ningún problema en el paciente, pero en algunas veces pues se rompen y pueden ocasionar neumotórax y esta situación es congénita, ¿no? En este tipo de pacientes fundamentalmente. Bueno, ¿cómo clasificamos este neumotórax? Podemos clasificarlo pues según su tamaño, ¿no? Vamos a ver el porcentaje, según en la radiografía, el porcentaje de aire, ¿no? Que hay en ese pulmón, ¿no? Desde un 15, 30, 70% ya mayor. Entonces, podemos clasificarlo como mínimo cuando el colapso es menos del 15% y en la radiografía solamente vamos a ver una pequeña caída del ápice, ¿no? O sea, la parte negrita, digamos, en neumotórax, que vamos a ver solamente en el ápice. Moderado, un colapso entre el 15 a 30%, ¿no? Esta clasificación va a ser por el colapso del pulmón, ¿no? Entre 15 a 35% del colapso, y en la radiografía ya vamos a ver esta mayor caída, ¿no? Del ápice pulmonar, ¿no? Que sobrepasa el hilio pleural. O sea, el hilio está más o menos a la mitad y ya el neumotórax va a abarcar hasta el hilio más del hilio. Extenso cuando el colapso más del 35%, o sea, más de un tercio del hemitórax está comprometido, ¿no? Entonces puede llegar hasta el diafragma incluso. Y total, pues es del 100% en que ya vemos todo, el pulmón está ocupado por el neumotórax y el pulmón está solamente reducido a un muñón, ¿no? Esta es una clasificación, ¿no? Entonces, el cuadro clínico va a depender tanto de la cantidad, ¿no? Del volumen del derrame, como de la instalación, ¿no? Cuando es de inicio brusco, vamos a presentar, pues, el paciente va a presentar el dolor de tipo pleurítico, que ya hemos visto, ¿no? Es un dolor en tipo punta de costado, punzante, aumenta con la respiración y la tos, ¿no? Esto se presenta muy frecuentemente, casi en el 98% de los pacientes. Disnea, angustiosa y progresiva, que va a depender de la magnitud del neumotórax y pues si es un neumotórax cuantioso, ¿no? Que produce insuficiencia respiratoria, va a haber pues cianosis. Entonces, el cuadro va a acompañarse de signos de insuficiencia respiratoria según la cantidad del neumotórax. A veces puede instaurarse lentamente, ¿no? Y va a haber pues dolor, una disnea ligera, unas pequeñas molestias que el paciente a veces podría pasarlas por alto y va a demorar en ir a la consulta porque no le va a dar mayor importancia. Entonces depende el cuadro clínico de la cuantía, de la magnitud del neumotórax y del inicio, ¿no? De la forma de inicio, ¿no? Si es brusco o si es insidioso. Un tipo particular de neumotórax es el neumotórax hipertensivo o el neumotórax a tensión, ¿no? En este neumotórax el aire está entrando, ¿no? Entra hacia la cavidad pleural, pero no tiene por dónde salir. Entonces es como un globo que se va inflando, inflando, inflando y va colapsando el pulmón. Y esto puede avanzar en horas, ¿no? En un tiempo rápido. Entonces puede producirse por ventilación mecánica, en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica y de repente se rompe el bronquio y la máquina sigue metiendo pues presión positiva y la presión positiva se va al espacio pleural, ¿no? Cuando hacemos reanimación pulmonar es una complicación, ¿no? Cuando hay terapia con oxígeno hiperbárico, también se ha visto,
o también a veces cuando hay una ruptura supongamos de una fractura, ¿no? Costal, y este pedacito del pulmón pues juega como una válvula que hace que ingrese el aire pero no salga, ¿no? No sale, no sale, no sale, entonces el pulmón va aumentando la presión dentro de la pared torácica, dentro del espacio pleural, ¿no? Y va aplastando, empujando al pulmón, ¿no? Y produciendo pues lo que llamamos neumotórax a tensión. Esta es una situación muy grave, va a haber el colapso del pulmón y también puede haber una compresión del pulmón homolateral, o sea, contralateral, perdón, miren, colapsa el pulmón del lado del neumotórax y también empuja y colapsa, comprime el pulmón sano, digamos, ¿no? Aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso a las venas cavas, se puede producir un shock, ¿no? Entonces el paciente lo vamos a ver con una insuficiencia respiratoria muy marcada, puede haber cianosis, taquicardia, hipotensión, o sea, palidez, sudoración, acidosis respiratoria, en fin. Es un cuadro tremendamente grave que hay que solucionarlo inmediatamente, ¿no? Porque si no, el paciente va a morir. Bien, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Si es que el neumotórax es abundante, es bastante, vamos a encontrar abovedamiento y disminución de la expansión en el lado afectado, ¿no? A la palpación, ya hemos dicho, disminución de la expansión torácica y las vibraciones vocales estarán pues disminuidas, ¿no? A la percusión, hipersonoridad, ¿no? A diferencia del síndrome de derrame pleural, pues acá va a haber aire, entonces al percutirlo va a sonar hipersonoro o timpánico. Y a la auscultación, disminución del murmullo vesicular, y en algunas situaciones cuando hay un derrame, un neumotórax grande o a tensión, se puede escuchar el soplo anfórico, ¿no? Que es como cuando nosotros agarramos una jarra, por ejemplo, y soplamos dentro de esta jarra. Entonces así es el soplo anfórico. El examen complementario, pues nuestra radiografía de tórax que nos ayuda un montón y vamos a ver el colapso del pulmón. Miren ustedes en esta radiografía se puede ver el pulmón, ¿no? Miren, si ustedes comparan en el lado izquierdo, el lado sano, pueden ver la trama, o sea, estos hilitos que se ven hasta el final, ¿no? Hacia el final, hacia toda la parte periférica. Sin embargo, acá, en la parte periférica, hay interposición de las costillas, ¿ah? Pero si ven la parte periférica, van a ver las zonas negritas, 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 bien negritas, sin nada de trama, ¿no? Eso significa aire, neumotórax. Y el pulmón viene a ser esta partecita que está pues colapsada. Y esta es la línea pleural, ¿no? Que es la pleura visceral, la línea pleural, ¿no? Y la ausencia de trama, pues, en estas zonas periféricas, ¿no? Que es la evidencia del neumotórax. Y acá comparamos, ¿no? Nuevamente, con una radiografía de tórax normal, en la que la trama llega hasta el final, y esta radiografía en la que no hay la trama hasta el final, ¿no? Se ve todo negrito. Acá este es un ejemplo de un neumotórax a tensión. Entonces acá está, miren, esta partecita blanca en el lado derecho, opaca, es el pulmón, que está colapsado, el muñón del pulmón. Y todo lo demás es negro, negro, a diferencia de acá, ¿no? Del lado izquierdo, que sí vemos la trama, en el lado derecho vemos negro, 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 que no hay trama, no hay vasos, no hay nada, porque es puro aire. Entonces este es un neumotórax, ¿no? Casi total. Este es el neumotórax hipertensivo. Acá también vemos todo es aire. En el pulmón derecho vemos que está empujándose ya el mediastino, la tráquea, todo hacia el lado izquierdo, ¿no? Y el pulmón izquierdo debe estar pues ahí comprimido. Entonces es un neumotórax. La tomografía también nos puede ayudar, sobre todo para ver etiología, ¿no? Entonces acá podemos ver, miren, este es el pulmón y toda esta parte negrita es el neumotórax, a diferencia del otro pulmón, ¿no? Del lado derecho, en que sí vemos todo el pulmón normal y acá vemos pues el aire. Muy frecuentemente podemos encontrarnos con hemoneumotórax, sobre todo en los traumatismos, ¿no? Hay sangre y también hay aire. Entonces, un hemoneumotórax, acá tenemos en el lado derecho el pulmón normal, y en el lado izquierdo, ¿no? El líquido, que es un derrame, ¿no? Y aire. Entonces hay derrame pleural y hay neumotórax, ¿no? Entonces en este caso, este paciente era un hemoneumotórax, ¿no? Sangre. Y el pulmón, pues comprimido. Muy bien, si hay alguna pregunta, por favor. Doctora, Sí. ¿puede ser que
haya un paciente con derrame pleural y a la hora de hacerle la toracocentesis se produzca un neumotórax, Sí, sí, es ¿cómo muy se, frecuente. y cómo, o sea, Este, si las dos cosas están a la vez, cómo se aborda el no, paciente? es que tú me dices que a la hora de hacerle, al momento de hacerle, ¿no? O sea, al principio obviamente va a ser Ujú. un derrame pleural, ustedes van a hacer el diagnóstico del derrame pleural, pero después que le han hecho eso lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Después que le hacemos el drenaje, ¿no? O la toracocentesis, podría producirse, queda pues un neumotórax, ¿no? Entonces, a veces, bueno, a veces no, es un neumotórax no tan extenso que no va a provocar muchos síntomas en el paciente, pero hay que darle el tratamiento, ¿no? O sea, sí podría, y después de hacer el procedimiento, pues vamos a tener los signos del neumotórax, ¿no? Ya, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, entonces, ya, y si tienen alguna pregunta y los que todavía no han rotado, yo pienso que ahora ya está muy claro para los grupos que ya han rotado conmigo y hemos hecho estos temas, ya debe estar eh, más claro, ¿no? Y los que tienen alguna duda, pues anótenla y cuando hagamos la rotación la podemos, vamos a revisar todas las dudas que tengan, ¿ya? Bueno, si no hay más, entonces, chicos, los dejo, que tengan un buen día. Ya coordinaron, creo, la clase con el doctor Medina, ¿no? Buenos días. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Hasta luego, doctora. hasta luego, doctora.